Hola, hola amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal Serenatech, donde tejer es todo un placer. Y mira, ahora te tengo preparado un gorrito para recién nacido a 3 meses. Vas a ver qué fácil es. Antes de empezar a trabajar en nuestro gorrito, yo quiero hacerte varias observaciones. Quiero que pongas mucha atención porque eso va a determinar el que a ti te queden unos gorritos a la medida. Yo he escuchado mucho en crocheteras que es difícil incursionar en este mundo de la elaboración de gorros porque no siempre quedan a la medida. ¿Y por qué no quedan a la medida? Bueno, hay tres factores importantes. Uno es el grosor y la textura del estambre o del hilo que estés usando. El siguiente es el tamaño del crochet que estés usando. Y el tercero es la tensión con la que tú estás trabajando. Todo eso hay que considerarlo, pero sobre todo es importante fijarnos en que ya sea el número de crochet, ya sea el grosor del estambre o nuestra tensión, cuidemos que sea la medida correcta. La medida es esencial para la elaboración adecuada a la medida del gorro que nosotros deseamos. Hay dos formas de trabajar las medidas. Una es la estandarizada. Tú te vas a encontrar en el internet muchas tablas donde ya vas a encontrar las medidas para cada edad, desde recién nacido hasta adulto. Esa es una manera. La otra manera es obtener la medida adecuada, que no siempre lo podemos hacer porque no tenemos cerca a esa personita, a ese bebé al que queremos regalarle el gorrito. No siempre es posible. Para eso, si no la tenemos a la mano, el poder medir a quien le vamos a regalar el gorro, es muy adecuado usar esas tablas estandarizadas. Eso lo vamos a hablar en una segunda parte del video, pero en esta primera parte yo te quiero enseñar cómo poder sacar una medida exacta cuando tú tienes la posibilidad de medir a la persona, o si es a ti misma, pues medirte a ti misma con unos pasos muy sencillos. ¿Cuáles son esos pasos y qué requieres? Bueno, lo que requieres pues es tener una cinta métrica, es tener un cuadernito o una hojita, una calculadora, o pues bueno, la calculadora de tu celular puede ser, o lo puedes hacer a mano también sin ningún problema. Entonces, lo primero es tomar la circunferencia de el cráneo de la cabeza. Vamos a tomar nuestra cinta métrica y vamos a colocar alrededor de la cabeza, cuidando de que quede derecha todo lo que es el ancho del contorno. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este muñeco, esta muñeca que representa, digamos, un bebé de 0 a 3 meses. Vamos a medir y me está dando 35 centímetros. Ese va a ser mi circunferencia de mi cabeza. Entonces yo te voy a recomendar que tú tengas a la mano un cuaderno y que vayas tomando nota. Entonces vamos a colocar aquí circunferencia de cabeza
35 centímetros. Igual tú lo puedes trabajar en pulgadas. Muy bien, aquí tenemos 35 centímetros. Vamos a tomar nota ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta medida? Algo muy sencillo. La siguiente medida que nosotros necesitamos sacar es la medida del diámetro de nuestra coronilla o del diámetro de nuestra circunferencia. Si tú recuerdas las clases de la primaria, nos enseñaron a sacar lo que es el diámetro. ¿Qué es el diámetro? Es la línea que atraviesa nuestra circunferencia de lado a lado. Esto es el diámetro de la circunferencia. Entonces tenemos esta medida que es 35 centímetros y ahora necesitamos esta medida. ¿Cómo la sacamos? Si tú recuerdas, la manera de sacarlo era dividir la medida de la circunferencia, que en este caso son 35, entre 3.14 y esa división nos va a dar esta línea, que es importante que nosotros sepamos, por lo que ahorita te voy a explicar. Entonces, 35 entre 3.14 me da 11.14, pero pues vamos a redondear y lo vamos a dejar en 11 centímetros. Entonces, el diámetro de nuestra coronilla o de nuestra circunferencia va a ser 11 centímetros. Y de ahí nos hace falta una medida más, que es la altura, que por lo regular va a venir siendo 1, 2 o 3 centímetros más de lo que nos mide la coronilla. De ahí ya va a depender del largo que tú lo quieras dejar. En este caso le vamos a dejar 12 centímetros. Muy bien. Pero bueno, vamos a dejar un margen que puede ser de 12 a 13 centímetros. Puede ser 12.5 hasta 13 centímetros. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestras 3 medidas para iniciar la elaboración de nuestro gorro. La medida que vamos a considerar, esta ahorita la vamos a dejar, ya no la vamos a ocupar. Vamos a ocupar esta medida y esta medida, el diámetro de nuestra circunferencia o de nuestra coronilla. ¿Cuál es esa? ¿Qué es lo que vamos a empezar a trabajar? Bueno, es esta parte. Es la que nos va a ayudar, a la que nos va a señalar cuánto debe de crecer el círculo inicial. En este caso está crecido hasta la vuelta número 5. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí creció mi circunferencia, porque hasta aquí, el diámetro de mi circunferencia de mi coronilla, porque hasta aquí a mí me da la medida de 11 centímetros. La vamos a elaborar en este siguiente paso y la vamos a medir para cerciorarnos de que sea la medida adecuada. Para la elaboración de mi gorrito de 0 a 3 meses, yo voy a estar usando este crochet que tiene una medida de 3.25 milímetros. El hilo que yo voy a usar es este, que como es para un bebé, es un estambre acrílico muy suavecito. Y me da la indicación de que para gancho yo debo de usar un 2 o un 2.5. Yo te voy a mostrar cuál es la diferencia
entre cómo nos queda la presentación con un crochet de una medida y con el de otra medida. Mira, este de aquí está elaborado con un gancho de acuerdo a la recomendación que me da el fabricante. Dice 2 a 2.5 y yo usé en este caso un 2.20. Yo usé un 2.20 y me quedó un tejido muy apretadito. Si tú te das cuenta, a la hora de estirar casi no abre huecos. Lo único es que hay que trabajar más vueltas. En este caso yo trabajé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 vueltas con este crochet 2.20. Este lo trabajé con el 3.25. Y quiero que compares la trama. Es un poquito más abierta, pero aún así está muy aceptable. De hecho, a mí me gusta esta. Yo es la que escogería, pero también depende de la tensión con la que tú trabajes. Si tu tensión es floja, pues debes de usar un crochet más pequeño. Si es apretada, pues debes de escoger un crochet más grandecito. Para eso yo te recomiendo que tú hagas tu prueba de tejido desde antes, que vayas conociendo cuál es tu tensión, porque eso te va a ayudar en lo sucesivo para definir el crochet que tú vas a estar usando. Ahora, también tú puedes usar un crochet más grande, por supuesto que sí. Aquí yo te traigo otra muestra para que tú compares esta tejida con un crochet de 4 milímetros. Si te das cuenta, la trama es más abierta, se ve más tosco el tejido, y aunque los tres van a tener la misma medida, porque es lo que yo te decía al inicio, aquí lo importante es la medida. Los tres tienen la misma medida, pero ¿qué va a pasar al momento que tú se lo pongas al bebé? Este va a quedar más flojo, se va a estirar más porque mira, mete más aire entre un punto alto y otro, por lo que le da para ensancharse más. Esto, lo que puede suceder es que se le caiga al bebé. Y mira, en comparación con el primero, mira la trama, este que queda más ajustado y este pues es, digamos, un término medio. Este requirió 2, 4, 6, 8, 10, 13 vueltas, a diferencia de este que metimos 15 vueltas. Este se lleva más tiempo, obviamente, y este tiene 11 vueltas. Son 2 vueltas menos que nos la da la diferencia de medida de nuestro crochet. Es el mismo hilo, pero aquí el crochet que usamos tiene diferente medida y es el que nos da la diferencia. Entre más grande sea tu crochet, más aire vas a meter a tu tejido y te va a quedar más flojo. Entonces, bueno, ahí depende de cómo tú lo quieras trabajar. Para este caso yo voy a usar el de en medio, que no me va a dar un tejido tan apretado, pero tampoco me lo va a dejar tan flojo, y lo voy a acabar más rápido, y como tú ves, pues se ve muy bonito. Vamos a dar inicio a nuestra coronilla, hacer un círculo. ¿Cómo empezamos nuestros círculos? Pues con un anillo mágico levantamos 2 cadenas
y vamos a levantar dentro de nuestro anillo mágico 12 puntos altos. Estoy llegando al final de mi primera vuelta y te quiero comentar que estas 2 cadenas solo las uso para subir, no me cuentan como un punto, así es que aparte de mis 2 cadenas yo debo de trabajar mis 12 puntos altos. Ahora yo voy a engancharme en el principio de mi primer punto alto y de ahí voy a trabajar un punto deslizado, vuelvo a trabajar 2 cadenas, entro en la base de mi primer punto, que es este. Ahí tengo mi primer punto alto y voy a trabajar un aumento, es decir, necesito trabajar 2 puntos altos en el mismo punto y así me voy a ir por toda la vuelta. En cada uno de mis puntos altos yo voy a trabajar un aumento de tal manera que al final de mi segunda vuelta yo debo de tener 24 puntos altos. Llegamos ya al final de nuestra tercera vuelta y aquí, si todo fue bien, pues tú debes de terminar con un aumento. Vamos a iniciar nuestra cuarta vuelta con 2 cadenas, un punto alto en la base de mi punto anterior, otro punto alto y enseguida el aumento. Y para que te vayas guiando, si tú vas correcta con tu tejido, pues cada aumento te debe de caer en el aumento de la vuelta anterior. Si no te cae ahí, es que algo no ha estado bien. Entonces, bueno, sobre todo si eres principiante, este es una guía que te ayuda para que al final de la vuelta no te lleves sorpresas porque no te coinciden los puntos. También quiero decirte que así como estoy trabajando este círculo, esta es la base para todas las medidas. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Pues la cantidad de vueltas, la extensión que yo le voy a dar a mi círculo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, como yo estoy haciendo un gorro para un recién nacido a 3 meses, yo voy a trabajar hasta donde me dé la medida y así tú el gorro que tú vayas a hacer lo vas a extender en su coronilla de acuerdo a la medida que te haya dado la operación que hicimos hace rato, que fue esta, o ya sea la medida estándar que tú tienes en base a que te estés guiando por alguna tabla. Yo te voy a ir dejando las medidas para cada edad. Y bueno, pues te voy a ir diciendo algo muy importante. Mira, yo he encontrado muchas tablas, algunas coinciden, otras no. Entonces, yo lo que hice fue darme la tarea de ir registrando cada tabla que me encontraba y sacar la medida que más se usa. Esa medida es la que yo te voy a dejar en la tabla con cada medida. Te voy a ir dejando el registro de cada medida. En este caso, al final yo te voy a dejar la medida estándar que yo encontré después de haber revisado muchas tablas y de haberme quedado con una que a mí me parece que es la mejor, es la que más se adecua para que tú las vayas registrando, vayas en tu cuaderno teniendo un registro parecido a este que yo estoy haciendo, donde tú tengas las medidas de los gorros
Conforme yo te vaya subiendo videos, pues te voy a subir de cada talla para que tú vayas teniendo tu registro. Pero definitivamente, claro que tú puedes usar la tabla que encuentres en internet que tú consideres más adecuada. Esto que yo te voy a ir dejando es en base a un tiempo que yo dediqué a estar revisando, a estar registrando y a encontrar la medida más empleada, la medida que yo considero se adecua más, porque hay unas que están muy pequeñas, hay otras que están muy grandes. Entonces pues pon mucha atención. Si tú quieres seguir estas medidas que yo encontré, pues pon atención. Yo al final del video te voy a dejar esa medida estándar después de haber revisado muchas tablas. Ahora vamos a continuar con esta medida, que es la que sacamos al haber medido bueno, mi muñeco, lo que simula un bebé de 0 a 3 meses. Estamos llegando al final de la cuarta vuelta, y si todo fue bien en tu primera vuelta, empiezas con 12 puntos altos. En la segunda vuelta trabajamos el doble, nos deben de quedar 24. En nuestra tercera vuelta, como vamos aumentando de 12 en 12, nos deben de quedar 36. En esta cuarta vuelta, 36 más 12 son 48 puntos altos que a ti te deben de quedar en esta cuarta vuelta. Vamos a iniciar nuestra quinta vuelta. Igual, las vueltas se inician siempre igual. Vamos ahora a trabajar 3 puntos altos solo, seguido de un aumento. Si te das cuenta, aquí nos van quedando los aumentos encima del aumento de la vuelta anterior. Entonces esta tercera vuelta nos va a quedar 3 puntos altos solo, seguidos de un aumento. Y si te das cuenta, a partir de la tercera vuelta vamos aumentando de uno en uno. En esta aumentamos 1, en la siguiente 2, y en esta, que es la quinta, aumentamos 3. Vamos a seguir esta serie, 3 puntos altos solo, seguidos de un aumento por toda la vuelta. Llegué ya al final de mi quinta vuelta, y si todo fue bien en esta quinta vuelta, yo debo de tener 60 puntos. Ahora yo voy a medir para ver si ya tengo mis 11 centímetros que corresponden a la medida que yo quiero. Vamos a tomar nuestra cinta y colocamos exactamente en la orilla de mi punto hacia la otra orilla, tratando de pasar por el centro ahí. Y yo voy a observar una cosa. Quiero decirte que no debes de estirar tu circunferencia, tu círculo. Dale la medida así como te la da, sin estirar. Y yo me voy a dar cuenta de una cosa: si no me está midiendo los 11 centímetros, me está midiendo 10.5. ¿Qué va a pasar si yo trabajo otra vuelta? Me va a dar más de 11. Yo considero que me estaría dando, sí, exactamente, más de 11 centímetros. Y yo tengo dos opciones: trabajar la otra vuelta y que me rebase los
11 centímetros o dejarla así. Esta medida que vamos a sacar no es una medida rígida. No siempre te va a coincidir exactamente los 11 centímetros porque ya te lo he comentado. Va a variar un poco hacia abajo, es decir, nos va a medir menos de 11 centímetros o más de 11 centímetros. ¿Puede ser que te salga exacta? Sí. Pero si no te sale exacta y te sale menos, en este caso a mí me salió 10.5, no te preocupes. Es una cantidad mínima. Si yo quiero que mi gorro no me quede amplio, me voy a quedar con esta cantidad. Si yo quiero subirle, quiero que me quede más grandecito, yo puedo trabajar otra vuelta. Me va a quedar por ahí de 11.7 porque cada hilera, fíjate, me está midiendo 7 milímetros, pero son 7 milímetros de un lado, pero como da la vuelta son 7 milímetros del otro lado, es decir, me va a crecer. Si yo aquí tengo 10.5, si yo con 5 vueltas me da 10.5, si yo meto otra vuelta y cada vuelta mide 7 milímetros, me va a dar casi redondeando 1.5, es decir, me va a aumentar más 1.5 centímetros, es decir, que mi vuelta me estaría quedando en 12 centímetros, que para mí ya es muy grande la medida. Entonces, como aquí no es mucho la diferencia de la medida que yo saqué a 10.5, yo me voy a quedar con 10.5 y hasta aquí lo voy a dejar. Espero que me haya explicado. Si tienes alguna duda, no dudes en dejármela en los comentarios, que yo con todo gusto te la voy a contestar. Entonces, a partir de aquí, fíjate bien, yo ya no voy a hacer aumentos. Este va a ser el ancho de mi coronilla. Hasta aquí yo voy a llegar, y a partir de ahora, en mis siguientes vueltas, lo único que yo voy a hacer es trabajar mis puntos uno por uno, ya sin aumentos, sin disminuciones, hasta llegar a donde, a la altura que sacamos, que son de 12 a 13 centímetros. Entonces voy a trabajar tal cual se me presentan los puntos hasta llegar a esa altura. Amiga, yo ya llegué aquí a mi vuelta número 12 y me está midiendo 11 centímetros. Y tú dirás, bueno, te falta uno porque aquí el mínimo me dice 12 centímetros y tienes razón. Pero yo voy a trabajar la última vuelta, que me va a medir en total, la última vuelta en promedio 1,5 centímetros, para hacer el bordecito que me va a ayudar a que me ajuste al final. Yo necesito cerrar con este borde para que no le quede muy flojo al niño, que tú lo puedes dejar así y terminar tu última vuelta sin hacer este borde, este resortito. Claro que lo puedes dejar así, pero yo te recomiendo que lo hagas porque eso va a ayudar a que el niño no se le caiga el gorro y tenga más ajuste. Entonces vamos a empezar ya esta última vuelta, que va a ser la del resortito, igual con 12
con 2 cadenas y vamos a enganchar en el siguiente punto alto, pero vamos a tomar en relieve, es decir, vamos a atravesar nuestro punto bajo de esta manera, sacamos hebra y ya trabajamos nuestro punto alto. El siguiente, que va a ser este de aquí, nos vamos a saltar esto porque haz de cuenta que este hoyito va a representar este punto y este hoyito va a representar este punto. Entonces, es decir, este punto lo vamos a trabajar así, normal. Y este ya va a ser nuestro siguiente punto que va a ser trabajado en relieve. Lo atravieso y ya trabajo el punto alto. Nuevamente, este puntito, este hoyito viene representando este punto, por lo que este hoyito viene representando este. Y aquí me toca trabajar punto alto sencillo. Y enseguida por debajo trabajo el punto en relieve. Me voy hasta acá porque representa este punto, trabajo punto alto sencillo y ahora sí me toca punto alto en relieve. Acuérdate, no voy a clavar aquí porque este orificio representa este punto. Me voy a trabajar el que sigue. Y así lo vas a trabajar por toda la vuelta. Amiga, pues llegué ya al final de la vuelta de mi resorte y queda de esta manera. Si tú quieres que te quede más apretadito, puedes reducir, hacer reducciones. ¿Cómo se hacen esas reducciones? Yo te voy a mostrar aquí en esta parte. ¿Cómo lo vas a hacer? Una vez que tú trabajas tu punto en relieve, donde te toque punto alto sencillo, lo que vas a hacer es trabajar un punto alto sin terminar, te brincas al siguiente punto alto sin terminar y cierras. Y ahí te queda una disminución. En el siguiente vas a trabajar punto alto en relieve. Puedes trabajar varios puntos altos normales y luego aplicar esta misma disminución. Ahí es donde tú los quieras hacer. Y bueno, vamos a terminar el gorro y te voy a indicar cómo puedes hacer tu pompón para que te quede bien. Tú puedes conseguir una pomponera, pero también tú puedes hacerla con los materiales que tengas en casa. Aquí yo cierro con una cadena, corto y escondo hebra. Muy bien, entonces vamos ahora, lo único que nos falta es hacer nuestro pompón y para ello yo te voy a mostrar cómo lo hice. Hasta este momento yo no tengo pomponera, yo quiero adquirir una porque pues se me hace muy práctico, muy durable, viene de varios tamaños, no tengo que estar haciendo al tamaño que yo necesito, sino ya viene. Pero mira, yo aquí hice esta, pues es una pomponera. Vas a cortar un cuadrito de cartón donde dentro de él tú puedas marcar una circunferencia. En este caso midió más o menos 8 centímetros y de ahí tú vas a marcar un círculo con un compás o con lo que tengas a la mano, un círculo interior que te va a medir alrededor de 3 centímetros. Y en esta parte, que es donde vamos a enredar nuestro hilo para hacer el pompón, pues también me quedó como de
3 centímetros. No es un círculo regular. Yo lo hice así, a mí me resultó práctico así. Pues como yo estoy por comprar mi pomponera, pues me funcionó así. Entonces debes de hacer una ranura en la parte de abajo. Deben de ser 2. Una ranura en la parte de abajo para que ahí puedas enredar tu hilo. Y yo te voy a dar un tip para que no batalles, que tú pongas un hilo más o menos de este tamaño aquí en el centro, y sobre este hilo tú enredes las vueltas del pompón. Esto para que, bueno, pues para que puedas amarrar tu pompón por el centro y no tengas que estar implementando una hebra al final, sino yo la pongo al principio. Voy a enredar cuántas vueltas, pues las que a ti te gusten, las que sean necesarias. Yo te voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer, por si tú quieres tener una guía de cómo te va a quedar con las vueltas que yo doy. Claro que tú lo puedes hacer más grande, dándole más altura aquí a tu círculo, o lo puedes hacer más delgado disminuyendo. Entonces voy a dar las vueltas y regreso. Amiga, ya terminé aquí de dar mis vueltas. Yo di 100 vueltas y vamos a ver cómo queda. Voy a cortar mi hebra y ahora vamos a tomar unas tijeras, que aquí yo te quiero dar un consejo, una recomendación, que sabes que a mí las tijeras que más me funcionan para hacer el corte que yo debo de pasar por aquí en medio son las pequeñitas, porque las grandes se atoran mucho. Estas, como están pequeñitas, tienen pues una punta que es más manejable, y mira qué fácil se corta. Y no es así con otro tipo de tijeras, por ejemplo esta, donde se batalla más. Entonces yo, es un consejo, es un tip que te doy, que a mí me ha funcionado. Entonces por todo el centro tú vas a ir cortando despacio hasta partir en 2 las vueltas que tú diste. Ahora, ¿para qué queríamos estas hebras que pusimos de base? Esta hebra que pusimos de base, vamos a tomar los 2 extremos y con mucho cuidado que no se nos confunda con la que empezamos. Mira, es esta, jálala, porque se nos puede confundir con la hebra con la que iniciamos y con la que terminamos, que es esta. Aquí, bueno, a mí se me fue, pero lo ideal es que tú pongas una de un color contrastante para que no te pase lo que me está pasando a mí, que se me confunden. Entonces, pues para ello yo la muevo para darme cuenta que esta es, la traigo hacia el frente y sosteniendo mi pompón, mis hebras que ya están partidas, voy a jalar, voy a asegurar bien de tomar todas las hebritas, que no se me salga ninguna, y entonces sí vamos a ajustar, jalo fuerte y volteo, me acomodo y voy a hacer aquí un nudo. Aquí pues bueno, es cuestión de maniobrar un poquito como tú te acomodes. Saca la hebra de tal manera que puedas hacer un nudo fuerte. Va a haber unas hebritas que se te pueden salir, acomódalas, no hay problema, son las de abajo.
Apretamos con fuerza, lo más fuerte que puedas, pero no tanto como para que rompas la hebra y entonces sí, pues pueda suceder un desastre. Vamos a asegurarlo bien dándole varios nudos. Una vez que ya la sientes asegurada, ya puedes proceder a quitar los cartones y te va a quedar algo como esto. Si se te van a zafar algunas hebritas, no pasa nada. Algo como esto, que es algo pequeño, ya tú le das la forma, porque pues sí, en la maniobrada siempre hay algunas hebritas que se te van a salir. Yo espero que cuando adquiera mi pomponera pues eso no me pase, ya te lo estaré diciendo, te voy a estar haciendo un video cuando me llegue. Pero mira, ahora yo le puse 100 vueltas. Si a ti te parece que lo quieres más tupido, pues métele más vueltas, 120, 130, 150, las que tú quieras. Tú debes de ir midiendo también dependiendo del grosor del estambre, del tamaño de tu gorro. Como es para un bebé, bueno, a mí me parece que este está bien. Ahora, estas hebras que nos cuelgan no las cortes, porque esas son las que nos van a ayudar a ajustar el pompón al gorro. Entonces nos vamos al gorrito, nos vamos aquí al centro y fíjate dónde voy a sacar mi gancho, no aquí, sino aquí. Ya una vez que yo decido cuál va a ser mi parte de atrás, ten mucho cuidado porque acuérdate que aquí es donde cerramos las vueltas. Entonces aquí esto debe de quedar hacia atrás. Entonces ya que yo me ubico en mi parte delantera, introduzco, te recuerdo, no en el centro sino en un ladito, y voy a jalar una de mis hebras largas. La traigo por abajo, ahí está, la saco, la saco, la saco, ya la tengo. Ahora, ¿dónde voy a enganchar? Pues del otro lado, no al centro, aquí no, al ladito, entre algunos de los puntos altos, ahí. ¿Esto para qué? Pues para que me asegure muy bien, tenga margen mis dos hebras de asegurarse bien. Ahí las tengo. Ahí las tengo. Entonces, ya que las tengo hacia adentro, pues lo único va a ser apretar bien y dar varios nuditos, y de ahí pues esconder las hebras. Si tú nunca has escondido unas hebras, yo te voy a decir también cómo lo puedes hacer. Bueno, vas a tomar una aguja de estas que le llaman estambreras, vas a introducir tu hilo. Son agujas de un hoyito más grueso, más grande, más bien, es la palabra adecuada, más grande, para que quepa el hilo. Volteas el gorro y por esta parte vas a meter la aguja por en medio de los puntos, por en medio, de tal manera que no se vea ni por dentro ni por fuera, sobre todo por fuera. Una vez que ya lo, por esta parte vas a meter la aguja por en medio de los puntos, por en medio, de tal manera que no se vea ni por dentro ni por fuera.
Amiga, pues lo prometido es deuda y ya estoy aquí para darte las primeras medidas estandarizadas, que es de 0 a 3 meses. Y esa medida de diámetro de circunferencia va a abarcar desde 33 centímetros hasta 35. Y aquí encontramos, si nosotros sumamos la mínima y la máxima, nos va a dar un promedio de 34, y 34 es la medida promedio que miden las cabecitas de los recién nacidos. Así es que bueno, estamos dando aquí un margen todavía, incluso pudiera ser en algunos hasta 36. Vamos a dejar este margen porque nos estamos yendo de 0 a 3 meses y vamos con la circunferencia de la coronilla, que va a ir desde 10.5 hasta 12.5 con una altura de 11.5 a 13 centímetros. Acuérdate que estamos midiendo en centímetros. Ya si tú quieres medir en pulgadas, pues haz la adecuación, la conversión. Perdón. Como yo desconozco de mi modelo cuál es su edad, pues vamos a considerar que es más o menos, perdón, una pelucita en mi garganta, más o menos de un mes, calculo yo. Por eso el gorro le queda justo, porque es como la medida mínima esta que yo le di. No considero que sea una recién nacida, pero sí más o menos como de un mes, y considero que le quedó un poquito chico el gorro, porque acuérdate que yo usé, si yo le daba más, me iba a quedar grande a como yo lo quería. Pero bueno, ahí te dejo las medidas. Son medidas que se acercan mucho al estándar. Pudiera ser, sí, que te quedara ya cuando lo pruebe la persona, el bebé a que se lo vas a regalar, ajustadito, un poquito más grande. Eso es normal, porque hay muchos factores que influyen. No todas las personas tenemos el mismo tamaño de cabeza. Incluso dicen que ni la misma forma, tu tejido, tu tensión, el tipo de hilo que tú estés usando. No te preocupes de que le va a gustar a la persona que se lo vas a regalar. Claro que le va a gustar y no se va a ir muy arriba ni muy abajo. Digamos, va a estar tu gorro dentro del promedio de variación, que es normal. Acuérdate, hay muchos factores que influyen, pero estamos buscando lo que más se acerque a llegar al tamaño estándar, al tamaño adecuado. Y si tú tienes la posibilidad de medir, muchísimo mejor, y porque ahí vas a ir ajustando. Entonces, pues espero que te haya sido de mucha ayuda este video. Si tienes alguna duda, no dudes en dejármela por ahí en los comentarios. Platícame cómo te quedó tu gorro, en lo que yo te pueda ayudar, con todo gusto. Vamos a estar subiendo los videos de otros gorros, de otras medidas, de otras formas. Y por ejemplo, yo te quiero adelantar que próximamente te lo voy a mostrar, pero aún está en proceso. Vamos a subir con estas mismas instrucciones de este primer video. Vamos a poder hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, mira, estoy haciendo aquí
un gorrito de una conejita. No está terminado todavía, aún le faltan detalles, pero para que te des una idea de lo que vamos a estar trabajando aquí en el canal. Así es que no te pierdas los siguientes videos donde pues vamos a estar ahora para el frío subiendo videos de gorros, de bufandas, de guantecitos sencillos, prácticos, que cualquiera lo pueda hacer. Te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, déjame un link, un comentario y también sígame en mis redes, Facebook, Instagram, por ahí te dejo el link y bueno, pues nos vemos a la siguiente. Bendiciones a todas.